¿Qué tal, jóvenes? Les habla su maestro y amigo, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chi, Juanelo. Espero que me digan así. Se los agradecería de corazón. Ya les he mencionado que me gusta mucho que me digan de esta manera porque si me dicen Juan, siento que me están regañando, ¿no? Entonces, pues no es agradable para uno que tenga esa sensación. Sin embargo, chavos, lo que vamos a manejar el día de hoy se llaman las mnemotecnias. Si bien es cierto, en clases anteriores hemos manejado la lectura, procesos, etapas de la lectura, tipos de lectura, ya vimos técnicas de subrayado, ya manejamos lo que era el internet y el acceso que debe haber. Ahora el tema que nos compete y manejaremos son las mnemotecnias. Se escucha tan rimbombante y tan difícil que es algo que nos va a beneficiar, nos va a servir generalmente para que podamos utilizarlo en otras asignaturas. Nosotros como individuos ya hemos analizado, hemos visto que utilizamos el modelo BAC, que es el modelo BAC, las virtudes o los aprendizajes que tiene cada uno como individuo. Unos somos visuales, unos somos auditivos, unos somos kinestésicos. Entonces, esto se refleja al momento de aprender las diversas asignaturas. ¿A qué me refiero a esto? A lo mejor somos buenos para las matemáticas, pero se nos complica lo que sería la lectura de comprensión o se nos dificultan tanto la lectura de comprensión como las matemáticas, pero somos un poco más didácticos, o sea, aprendemos de manera manual, en la práctica, mucho mejor que en la lectura y en los números, ¿ok? Entonces, estas mnemotecnias nos van a ayudar para que podamos salir avantes en lo que serían las cuestiones académicas. Vamos a hacernos un ladito para que podamos ver y empecemos con eso de las mnemotecnias y qué es tan, tan interesante como se puede escuchar, tan rebombante como podemos analizar, pero ahorita que los vamos a ver, yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos utilizado en más de una ocasión sin saber el término para emplearlo y cómo lo podemos utilizar. Esto es lo que hago referencia con las mnemotecnias o mnemotecnias, ¿ok? Vamos a empezar. Recuerdo, es la materia de taller de técnicas y habilidades de aprendizaje. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chip. Bueno, empezamos. Primero que nada, hay que saber qué son o qué es la mnemotecnia o mnemotecnia. Es un conjunto de técnicas de memorización o rememoración basado en la asociación mental de la información a memorizar con datos que ya sean parte de la memoria o la práctica cotidiana. La mnemotecnia o mnemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. Bueno, puede ser varias cosas. Generalmente, lo que les mencionaba, hay materias que son complicadas para nosotros y esta de la mnemotecnia nos va a ayudar para que podamos salir avantes de todas estas actividades. Estas técnicas pueden consistir en un término especial, una expresión o una rima que se emplea para recordar algo, como una lista, nos resulte más sencillo. ¿Sí? La mnemotecnia de esta forma no apela solo a la repetición para el recordatorio, sino que también se basa en las asociaciones entre grupos de datos para lograr la construcción del recuerdo. ¿Ok? ¿A qué hace referencia? Aquí vemos el ejemplo eh, y lo vamos a hacer. Es una fórmula que la vamos o la recordaremos con asociándolo con ciertas palabras, ciertas situaciones, un enlace. Dicho más adelante, nosotros, vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar para que podamos aprender palabras en otra lengua, para que podamos recordar ciertas elementos a lo mejor de la tabla periódica o cuestiones numéricas
o algo que tengamos que aprendernos que se nos complique mucho, es lo que vamos a utilizar esta mnemotecnia, ¿ok? Muy bien, chicos, aprendemos Para cosas. evitar confusiones, hay que dejar patente la clara diferencia que existe entre la memoria y la mnemotecnia, que son totalmente diferentes, ¿no? Así, mientras la primera puede definirse como la capacidad de ingresar, mantener y recuperar cierta información, que es la memoria, la segunda es una técnica que se utiliza para poder recordar algo. ¿Ok? Recapitulemos. La memoria es la capacidad de ingresar, mantener y recuperar cierta información. En contraparte, recapitulemos, la mnemotecnia es la técnica para poder utilizar, para poder recordar algo, más que nada para utilizar, es para recordar. Una cosa es lo que mantenemos y recuperamos y cautivamos la información, y la otra solo es para poder recordar algo, que nos va a ayudar mucho en estas cuestiones académicas. Y de igual forma, chavos, existen técnicas para incrementar el nivel de retención. Si ya tomamos en consideración, ya vimos que lo que sería que la mnemotecnia es la técnica para poder utilizar y recordar algo. Entonces, existen técnicas para incrementar el nivel de retención, como la creación de palabras con las iniciales de cada término que se desea memorizar, la conformación de casilleros mentales y las conversiones numéricas. Generalmente eso nos va a causar cierta incertidumbre, porque cometemos el error de confundir lo que sería eh, la memorización con la mnemotecnia, pero ya vimos que es completamente diferente, ¿ok? Entonces, en el caso de los denominados casilleros mentales, consiste en crear un listado de términos en la mente que resulta conocido y que tiene un cierto orden y que se vincula con las palabras que se pretende memorizar. En cuanto a las conversaciones numéricas, el procedimiento reside en la conversión de números en consonantes, y con dichas consonantes construir palabras agregando vocales con libertad. Lo que quiero que comprendan, chavos, es que lo que se va manejando en esto de la mnemotecnia es que existe una gran variedad y diversidad de técnicas para utilizar e implementar. A muchos se les facilita unas, y a otros, recordemos que hay visuales. Bueno, las mnemotecnias se dividen en dos tipos de técnicas: visuales y vocales. Cada uno que podemos utilizar. A algunos se les facilita un tipo de técnicas y a unos no. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, les vamos a mostrar la gran variedad de técnicas. Alguna técnica que hemos visto, lo hemos utilizado sin saber qué era. Ahora les vamos a dar un cierto tono para que podamos conocer acerca de estos elementos y se nos facilita el momento de estudiar. En esta primera técnica es la de historieta. La técnica de historieta consiste básicamente en llevar a cabo la creación de una singular historia con todos aquellos elementos que se deben memorizar. Todos los elementos que yo vaya a utilizar en el caso de historia, o en el caso de español, en el caso de física, lo vamos a estar convirtiendo algunas palabras en una historieta, en algo para que sea más fácil para nosotros recordar todos los términos empleados. Otra técnica que podemos ver es la técnica de la oración creativa. Esas técnicas de la oración creativa, el objetivo de la misma es realizar la construcción de una frase que se forme una serie de elementos que nos den pistas o establezcan los conceptos que tenemos a recordar. Y ahorita más adelante les voy a mostrar los acrónimos que nos van a ayudar o lo que serían las tablas periódicas. Pero esta es la técnica de la oración creativa. Voy formando oraciones con los términos o elementos que se parezcan para poder implementar estas situaciones. La técnica de la cadena
Quien decida llevar a cabo lo tendrá que hacer lo que tiene que hacer es concatenar una serie de palabras que estén relacionadas y que son la clave para recordar las ideas principales del asunto concreto. La técnica de los lugares, en este caso concreto, dicha herramienta de mnemotecnia consiste en que las personas que la utilicen lleva a cabo la asociación de cada uno de los elementos que deben recordar con una serie de lugares que les sean muy familiares, que formen parte de su día a día. Hasta aquí yo sé que ustedes dirán, ay, no entiendo lo que está explicando el profesor Juanelo, cómo vamos a utilizar esta técnica que me pueda ayudar a implementar para que yo pueda pasar las asignaturas, ¿no? Cuando sean exámenes de manera presenciales o no necesariamente de manera presenciales. Seguimos con los ejemplos y ahorita vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de mnemotecnia para recordar la medida de un nudo que equivale a 1852 kilómetros por hora. Se utiliza la frase, por ejemplo, es lo que desde niños le hemos utilizado, 1852. Pero no sin codos. Generalmente utilizamos la palabra relacionado a sin codos, ¿no? Entonces, ya con esta frase, ya podemos relacionar, sabemos que es 18 sin codos, ya sabemos que es la unidad equivalente o la medida equivalente de un nudo, ¿ok? De igual forma, otro elemento que se utiliza en la mnemotecnia para recordar consiste en asociar ideas en las que queremos recordar. Por ejemplo, ¿cuántas veces lo hemos visto que mencionan lo de los puños? Y aquí vemos el ejemplo, cómo podemos sacar los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, realizar esta práctica es la mnemotecnia. Y vamos a ver, los acrósticos consiste en formar una frase utilizando las iniciales de la palabra a memorizar. En la mnemotecnia, una página para recordar reglas mnemotécnicas en diferentes idiomas, aparecen varios acrósticos que pueden ser útiles para la PAU, por ejemplo, para memorizar elementos de la tabla periódica. Según la línea de la tabla periódica, el litio, berio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, podemos utilizar la BBC no funciona. ¿Cómo estoy haciendo esto? Estoy utilizando la primera letra de cada palabra para recordar. La B es el litio, B de beridio, B de boro, C de carbono, la N de no, que sería nitrógeno o de oxígeno, y flúor con la primera la primera letra de funciona, y voy interactuando. Las fases de la mitosis celular: profase, metafase, anafase y telofase. Prometo a Ana ver la tele. Ya ver cómo estamos utilizando esta palabra. Prometo, pro de profase, meto de metafase, anafase de Ana y ver la tele de telofase. ¿Okay? Esas palabras las estoy utilizando en oración para que sea más fácil recordar estas fases que estoy implementando. Prometo a Ana ver la tele, que son profase, metafase, anafase y telofase, que a veces es difícil aprendernos estas palabras, pero utilizando esta oración se nos facilitaría aprender estos términos. Por ejemplo, en el ejemplo de la parte de arriba, que vemos en un costado lo que son los elementos de la tabla periódica y lo relacionamos con Benito el mago causa sorpresa al barrio de Rafael. Aquí vemos en rojo todos los elementos de la tabla periódica y utilizando en esta frase se nos va a facilitar. Los acrónimos, según Campos, una de las prácticas de la mnemotecnia que más aplicamos el día a día consiste en formar una sola palabra con las iniciales de una frase o un listado de palabras. Un ejemplo aplicable para los alumnos que se examinen de la economía de los acrónimos: de la fórmula de interés compuesto, carrete. Y vemos, la fórmula del carrete compuesto del interés es capital, crédito y tiempo. De este modo utilizamos las primeras iniciales formando la palabra carrete y nos va a utilizar carrete, C de capital, R de crédito y T de tiempo, que son la fórmula para sacar el interés compuesto. ¿Ok? Esos son los elementos y cómo lo podemos utilizar en los acrónimos para poder aprender más de esta situación. Ya no va a dar tiempo, chavos. Es utilizar
esos acrónimos para facilitar nuestra vida estudiantil. Les mando un saludo, soy el maestro